Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Tauro. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como forma de agradecimiento, porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarles que los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que no se pierdan los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Esta lectura es general, no tiene fecha. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones les dejé el link para que vayan y lo vean. Y otras cositas más. Vamos a comenzar primero con un mensaje general y luego pasamos a la lectura de los que tienen conexión, los solteros y la economía. Mensaje general para todos mis amigos hermosos de Tauro en este momento. ¿Qué nos dice el tarot de los ángeles? Tu obediencia es poder. Siento que Tauro, al ser un signo de tierra, es alguien que le gusta la vida muy estable, que le gusta el respeto por los valores, por los principios. Bueno, lo único que no respeta es la comida y la bebida porque esto sí lo aman. Pero en términos generales en este momento te está diciendo, el dejarte guiar por tus principios, por tus valores, el actuar correctamente en cada plano de tu vida, tanto en los negocios como en el trabajo, jugará un aspecto fundamental durante estos días. Va a ser una situación importante en la cual tendrás que tomar una decisión. Algunos de ustedes van a tomar una decisión que va a marcar un antes y un después. Así que es importante que esa decisión se vea tomada o enmarcada en tus principios, en tus valores. La serenidad es la fortaleza. Siento que algunos de mis Tauro en estos días van a ser como confrontados por una persona. Hay gente que está como intentando buscarles la caída, buscándoles como el quiebre, pero Tauro va a poder hacer frente a esto y salir avante manteniendo el autocontrol. No es tiempo para dejarse provocar por personas que lo único que quieren es verte mal, es verte afectado. Así que recuerda que en estos días la serenidad es tu fortaleza, te dicen los ángeles. Esclarecerás el enigma. Una situación sobre la cual tú tienes bastantes dudas, puede ser en el plano de lo sentimental, en el plano de lo personal, pero hay algo y hay una verdad que se va a revelar dentro de muy poco, Tauro. Algo que va a quitarte un peso de los hombros, me dice. Entonces presta mucha atención porque las señales van a venir y esta verdad sale. Puede que haya personas que se sientan confrontadas definitivamente por esta verdad que sale a la luz y no les va a gustar. Recuerden que la gente cuando se les expone en la mentira se hacen a veces las víctimas e intentan agredirte. Entonces, nada, tú mantente firme, correcto, haciendo las cosas bien, Tauro, y todo estará bien. Finalmente, último mensaje para ti en general. Me dice en este momento, tu memoria guarda la justicia. Sé que hay situaciones en las cuales la vida, o más que la vida, las personas han tomado decisiones injustas contigo, Tauro, pero tú mantente firme. Me dice mucho, me recalca mucho que te mantengas firme en todos aquellos principios y valores. Tú eres una persona a quien le gusta hacer las cosas correctamente, Tauro. Así que es tiempo de seguir esta misma línea. Este ha sido el mensaje general para todos los Tauro y vamos a pasar a la parte sentimental, ¿ok? Entonces, primero vamos a hacer la lectura de los que tienen una conexión especial con alguien, sea el novio, el crush, el amante, el ex, estén juntos o estén peleados, y luego los solteros. Lectura para los que están en este momento en una conexión con alguien. Hay cosas ocultas de parte de esta persona, me dice la carta de la luna. Pensamientos que esta persona te ha estado ocultando, situaciones que no te quiere contar. Vamos a ver qué más nos dice. Esta persona puede ser de signo de signo Capricornio, Aries o Tauro. Y es una persona que la verdad tiende a ser muy pasional, muy emocional, pero te está escondiendo ciertas situaciones en este momento, Tauro. Estas situaciones
tienen que ver con un área de su vida, de la vida de la persona especial que estás preguntando, que es un área desequilibrada. Puede ser que te esté ocultando algo relacionado a su pasado o que tenga que ver con su economía. Siento que no lo oculta por mal, sino que realmente lo está ocultando para protegerte de una situación. Finalmente me dice que esta cuestión de aún no decirte las cosas realmente tiene una razón de ser, y ese 7 de copas me dice que en este momento esa ha sido la mejor decisión o determinación que esa persona ha podido tomar, porque las cosas se irán revelando a su tiempo. Recuerden que a las personas las conocemos poco a poco, y que en el momento en el que consideren como justo, en el momento en el que se sientan cómodos, pues ya será cuando se abran ante nosotros mismos. No será antes, no será después. Me dice que estas situaciones, a veces tú has estado como desconfiando un poquito respecto a lo que intuyes te puede estar ocultando. Sin embargo, la carta del mundo me dice: no te preocupes, porque este obstáculo se va a solucionar. Confesiones llegan en estos días, Tauro, entonces tienes que estar muy atento, muy atenta a las confesiones de esta persona especial. A ti puntualmente, la carta del anciano te dice: ten cuidado en estos días con la imprudencia, ten cuidado con como tomar decisiones apresuradas. Te recomienda mucho la carta del anciano que escuches atentamente qué es lo que tiene que decirte esta persona. Hay cuestiones que van a salir a la luz. Recuerda el mensaje general con los ángeles diciéndote que un enigma se va a esclarecer. Entonces, antes de juzgar, antes de tomar una decisión, es muy recomendable, te dicen las cartas, que por favor escuches, que por favor veas lo que esta personita tiene para decirte. Cuidado con las reacciones, agresivas o violentas, te dice la carta del Láker. Cuidado, porque podrías estar cometiendo una injusticia. Esta persona realmente tiene motivos importantes por los cuales haya como tomado la decisión de esconderte ciertas situaciones o de no contarte del todo una verdad completa. Así que mucho cuidado con dar un cierre, una ruptura, porque sería algo injusto, sería una mala decisión, un mal cambio, me dice aquí, una mala ruptura. Por otro lado, hay un mensaje muy importante de parte de tu abuela, me dice, y me aparece aquí respecto a tu situación amorosa. Tu abuela creo que siente que necesita que tú cortes con situaciones en tu árbol generacional para que pueda darse este amor bueno, este amor fluido. Algunas de tus relaciones, Tauro, han sido bastante caóticas, y a través de ti tu árbol generacional comenzará a sanar y a florecer. Bueno, por allá andan mis niños del refugio. Veamos qué nos dice el tarot de los egipcios. La carta de la previsión me dice que durante estos días has estado como un poco prevenida, como que sientes que sí te oculta algo y entonces piensas que te están engañando, pero realmente no. Hay situaciones que te va a confesar esta persona, pero que no tienen que ver nada con infidelidad. Siento que tienen que ver con otra cuestión de su vida personal. La carta de la comunión los cubre. Realmente se puede solucionar estas diferencias relacionadas con el tema de confianza entre ustedes. Y el tarot de los ángeles te dice a ti que tienes una conexión con alguien. La energía te hará reinar. Controlar esas dudas, controlar esos miedos, y todo esto viene debido a una conexión espiritual que en estos días va a comenzar a ser muy fuerte en tu vida. Esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión. Pasamos a la lectura de todos aquellos que se encuentran solteros, y vamos a ver. La carta de la emperatriz es muy buena, porque me habla acerca de cómo tú has empezado a tomar las riendas de tu vida, Tauro. Cómo tú te has vuelto más enfocado en tu vida profesional, en tus sueños, en tus metas. Y quiero decirte que me siento totalmente orgullosa de ti, Tauro,
porque estás evolucionando, estás creciendo, estás madurando, estás aprendiendo que tú siempre debes ser tu prioridad. Se acerca a ti una persona con un amor, se acerca rápido. Este caballo me habla acerca de que viene hacia ti muy pronto, una persona que está enamorada, una persona que en ti ve la realización de sus sueños, de sus metas de amor. Entonces se acerca hacia esta persona, hacia ti, veamos, y me dice que es alguien que trae hacia ti mucho aprendizaje y mucho equilibrio a través de ese 8. Entonces siento que es una relación que te puede aportar, es una relación que creo para la cual ya estás preparado, preparada, porque ya sabes que siempre debe ser tu prioridad. Si inicias o le das una oportunidad a esta persona, te vas a dar cuenta del grado de madurez que has adquirido, en el sentido de que ahora siempre te vas a dar tu prioridad, tu primer lugar, y que nunca vas a volver a permitir que alguien pase por encima de ti. Tienes miedo, tienes un poco de miedo, es verdad, pero yo te digo que te lances, yo te digo que te lances y que vas a poder construir también este amor. Mira que son copas y copas, y me habla de que realmente se puede dar una relación buena y transparente en la cual la lealtad es muy, 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 muy fuerte, ¿sí? Y te vas a dar mucha seguridad de esta persona. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio, y me dice nuevamente la carta de la autoridad. Estás muy empoderado, muy fuerte, Tauro, que te encuentras soltero. Entonces me parece genial. Y la carta del cambio, como te decía, llega a esta relación que marca un antes y un después en tu vida sentimental. Así que es positivo realmente. Finalmente, vamos qué nos dice el tarot de los ángeles para ti. Renacerás. Renacerás es un nuevo inicio. Algo tuvo que morir en ti. Siento que algunos de ustedes sufrieron bastante por una relación, pero renacerás. Y renacer es volver a vivir, y vuelven a vivir tus ilusiones. Y lo bonito es que con esta nueva relación te vas a dar cuenta de que el amor puede ser de otra manera, Tauro. Bueno, vamos a dar un mensaje final para la economía de todos mis Tauro. Y para la economía sale esta carta y me dice que hay una situación relacionada con un dinero del pasado que es bastante importante. Bueno, aquí hubo como un pequeño break técnico porque se me acabó la memoria del celular. Por si notan el cambio, ¿no? Porque hace días me pasó esto con un video de Sagitario, de Escorpio, creo, no me acuerdo. El hecho fue que había una seguidora que se enloqueció y se enfureció. Entonces les iba contando un dinero o una situación económica del pasado. Sin embargo, tú has estado como buscando nuevos horizontes, nuevas perspectivas, y quieres dedicarte a algo diferente, Tauro. Me dice que estás buscando otros horizontes. Sin embargo, te recomiendo que en cuestiones de abandonar trabajos, de iniciar nuevos negocios, tengas mucha prudencia durante estos días, porque la carta del loco me indica que podrías estar tomando como riesgos muy importantes, muy grandes, que podrían generar una crisis en tu parte económica. Vamos a ver qué más nos dice para la economía el tarot egipcio, y me dice: todo aquello que sea fácil, que sea rápido, siempre será un riesgo que seguramente lleve a perderlo todo. Lo mejor está en aquello que nos cuesta trabajo, lo mejor está en aquello que demanda entregar lo mejor de nosotros. Entonces, mucho cuidado con intentar buscar soluciones a un dinero o pagar una deuda con una vía rápida, me dice. Cuidado con estas vías rápidas porque siempre traen problemas legales después, Tauro. Número de la suerte el día de hoy, el número 72. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte porque por ti podemos alimentar nuestro refugio. Contarte que eres una persona linda que llevo en mi corazón. Y decirte que los requisitos son los siguientes: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita y darle like a este video; y tercero, escribir la palabra clave en los comentarios que el día de hoy es sol. Bendiciones.